erderaz eginen ditut. Baina uste nuen euskaraz egin behar genuela bakarren bat, eta horregatikan hau, eta barkamen askatzen diet pinganilorik gabe daudenei, euskaraz eginen dut. Balio erantziaren zerga, bez delakoaren itzulerari buruzko galdera batzuk eginen dizkizut lehenik Goikotxe Andrea. 2012ko urte ekonomikoa itxi aurretik, erabaki zenuenean, bez zati batean, ez itzultzea enpresa batzuei, eta horrek eragiten dituen ondorioak jasatea edo hartzea, aztertu izanen zenituen zehatz eta mehatz ondorioiek. Badakizu, gogoan izanen duzu, bi baldintza jarri zenituela. Bat, 50.000 euro baino gehiago hartzeko zuten enpresak izatea. Itzulera horretan, 50.000 euro baino gehiago hartzeko zeukaten enpresak izatea. Hori zen baldintza bat. Eta bigarrena, beren kreditua banketxe bati erakarrita ez egotea. Bez itzulera atzeratuz gero ondorio zuzen bat dago, ekonomikoa. Eta da, enpresa hoien alde onura edo interes bat ezartzen dela. Baina legeak salbuespen bat ere ezartzen du, eta da, Nafarroako ogasun tributarioari zorrik ez edukitzea. Beraz, zorrak dauzkaten enpresak ezin dute interes hori jaso. Galdetu nahi nizuke lehenik eta behin, zenbat enpresa ziren. Ez dira asko, nahita nahi ez gutxi. Zenbat enpresa ziren, bez ez itzultzea erabaki zenutenak. Buenos días, señorías. En principio, tras la pregunta realizada a Hacienda, entre 80 y 90 empresas son las que se vieron afectadas por los retrasos de la devolución. Eta zein ziren enpresa horiek? Esate baterako bat, badakigu, Volkswagen, atera delako, beste bat izan zitekeen Viscofan, gehienak ziren esportaziotara dedikatzen direnak, zein dira enpresa horiek? Pues yo no puedo dar la información sobre las empresas de que se trataba. Nik uste dut baietz. Nik uste dut eman dezakezukela eta gainera eman behar duzula hain zuzen ere legedi tributarioko 105 artikuluak dionez. Pues no, yo no tengo conocimiento de ello, tendría que consultarlo. Ados gelditu atzinen Idoia Nievesekin, zuk zerorrek, zuk zeuk, edo presidenta Andreak, Volkswageni telefonoz deituko zeniotela, esanez atzeratu egingo zela beren bez itzulpena. Esta empresa en concreto no ha autorizado a que se den datos de ella, con lo cual yo creo que no tengo capacidad en estos momentos, porque ha dicho que bajo ningún supuesto se dé ningún dato de esa compañía. Baina nire galdera ez da hori, nire galdera da ia ados gelditu zinen zu, Nieves Andrearekin, zuk zerorrek, zeuk, edo presidenta Andreak telefonoz deituko zuela Volkswagen enpresari. Ados gelditu zinaten? Pues yo le voy a repetir lo mismo, es que no tengo autorización por parte de esta compañía para dar ningún dato referente a ella bajo ningún concepto. Nik beste galdera bat egingo dizut berriz ere arlo horretan. Ez alda egia ahaztu egin zitzaizuela deitzea zuri eta presidenta Andreari eta ondorioz etzenutela deitu eta beraiek beren kexua adierazi zutela.
Pues yo no tengo conocimiento de la queja y de verdad que sobre esta empresa no me voy a referir porque tengo un mail en el que expresamente me dice que bajo ningún concepto utilice nada relacionado con ella. Nafarroako gobernuak agindu beharko luke, ez enpresa batek. Nafarroako gobernuak agindu beharko luke eta ez enpresa batek, eta egin beharko litzateke legeak agintzen duena, ez Volkswagenek esaten duena. Orain egingo dizut beste galdera bat orokorragoa. Zergatik ez da atzerapen hoiek, bez itzultzearen atzerapenak, eragindako interesen zati txiki bat baizik ordaindu. Ordaindu behar zen 226.000 euro, gutxi gora bera, horrela esan zigun Idoia Nievesek, ordaindu da 14.000 euro, edo gutxi gora bera. Zergatik hain gutxi ordaindu da eta hain zuzen ere. Hain gutxi ordaintze horretan baldauka zer ikusirik enpresa hoiek, 80 enpresa hoiek, zorren bat daukatela Nafarroako ogasunarekin. Edo zenbatek daukate. Pues, yo la semana pasada consulté al nuevo gerente de Hacienda de cómo estaba este tema de las devoluciones, después de comprobar que la cantidad que se había devuelto era muy pequeña y por los intereses, y yo creo que esto es una pregunta que a quien competiría hacer es a la señora Nieves, porque la potestad de llevar a cabo esta devolución de acuerdo al decreto foral en el que están aprobados los estatutos del organismo autónomo de Hacienda, en su artículo 12J dicen que la autorización que una de las funciones que tiene la gerencia es la autorización y disposición de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones de pago. Y a su vez otra de las funciones de uno de los servicios es la realización de las actuaciones necesarias para proceder al pago de los intereses de demora que procedan. Este pago se hace con una resolución del gerente de Hacienda y a esa resolución del gerente de Hacienda le debe acompañar un informe que prepara el director del servicio de recaudación, en el cual hace el cálculo de los intereses que se deben abonar. Al haber tenido conocimiento de esto, insté el pasado viernes a que se hicieran los cálculos necesarios y la gerencia de Hacienda tendrá que hacer el procedimiento pertinente para llevar a cabo el abono de los mismos. Eta baita ere, egin beharko, konprobatu beharko du, ia enpresa hoietatikan zeinek edo zenbatek betetzen dituzten interes edo onura hoiek jasotzeko baldintzak. Alegia, ia zein ez dagoen zorretan Nafarroako ogasunarekin. Sí, de la Hacienda Tributaria, cada vez que se va a realizar un pago o por cualquier concepto, siempre lo primero que se mira por parte de los técnicos es que esté al corriente de todas sus obligaciones y que no tenga nada pendiente, con lo cual esa comprobación es de oficio por el propio personal de la Hacienda antes de llevar a cabo cualquier pago, bien sea correspondiente a una devolución o bien sea correspondiente a unos intereses. Ederki, orduan esan bezala, lehendabiziko galderako gaiak bukatuta, hemendik aurrera espainieraz hitz eginen dut. Como he dicho en euskera, visto que hay personas que no tienen pinganillo, y por atención a ellas, a partir de ahora, en los puntos siguientes, hablaré en español. Le voy a hacer algunas preguntas sobre un tema de funcionamiento. En los 2 años que lleva usted de consejera de Economía y Hacienda, ¿cuántas veces ha convocado, reunido y presidido el Consejo de Gobierno
del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra? Pues nunca. Nunca. No, porque no había, no se convocaba, no había costumbre de convocarlo. Le iba a hacer la pregunta de qué propuestas llevó, qué debates hubo, qué directrices o acuerdos fundamentales se adoptaron en ese órgano que es el órgano de dirección del organismo autónomo llamado Hacienda Tributaria de Navarra. Entonces usted no llevó ninguno. No, a ver, yo tengo dos organismos autónomos adscritos a mi departamento, que son el organismo autónomo del Servicio Navarro de Empleo y el organismo autónomo de Hacienda. El organismo del Servicio Navarro de Empleo ha tenido su dinámica de sus convocatorias, de las comisiones, de todo, la permanente, el órgano se ha convocado tal y como se venía haciendo siempre, y en Hacienda no había costumbre de convocar el organismo pertinente. Entonces, yo cuando llegué no se hacían las convocatorias y lo que se hacía es reuniones de equipo de los directores para tratar los temas. Entonces, no hay de ese organismo, que es en realidad el órgano de dirección de la Hacienda Tributaria de Navarra, no hay actas. ¿Estaba designado el secretario de ese organismo? No. La presidenta era usted, pero Sí. No había ni secretario, ni actas ni reuniones. ¿Qué explicación tiene entonces que el Gobierno de Navarra, en su sesión de 12 de febrero de 2014, es decir, justo al día siguiente de que comparece en este Parlamento Idoia Nieves, toma un acuerdo de aprobar nuevos estatutos del organismo Hacienda Tributaria de Navarra y mantiene como órgano de dirección este que le he comentado, el órgano de dirección titulado Consejo de Gobierno de la Hacienda Tributaria de Navarra? Pues esa aprobación se hace para crear un nuevo servicio dentro del departamento, dejando otra plaza que hasta ese momento la ocupaba, o sea, la plaza de director se quedaba vacante, y se mantiene la misma estructura, y lo que procedería es convocar el órgano. Sí, procedería, pero si usted no lo ha convocado en 2 años, ¿qué sentido tiene que ahora haga nuevos estatutos precisamente el día 12 de este mes y vuelva a nombrar, vuelva a crear este órgano que nunca jamás se ha reunido en estos 2 años? Pues el órgano lo que debería hacer es reunirse, y le repito que es un órgano que no ha tenido, o sea, no ha funcionado como tal nunca a lo largo de la historia. Y yo cuando llegué al departamento, esta reunión como tal del órgano no se llevaba a cabo. Ya, pero si en algún sitio no debieran de prevalecer las costumbres sobre la ley que pone el Fuero Nuevo de Navarra para la legislación civil, es precisamente en la legislación tributaria. Y claro, si no se ha reunido ni el año pasado ni hace 2 años, ¿qué sentido tiene que usted diga que se tiene que reunir ahora? Bueno, pues porque creo que igual es conveniente que funcione como tal y que se le dé vida a ese órgano. ¿Y sabe usted que a raíz de ese acuerdo de gobierno del día 12 de febrero se ha derogado el reglamento anterior, los estatutos anteriores que databan de 2007? Sí. Sí. Y que esa derogación se publicó en el Boletín Oficial de Navarra del día 20 de febrero de 2014, o sea, el viernes pasado. Sí. Pues usted sí lo sabe, o ha respondido que sí, pero Pedro Ugalde Zaratiegui, que estuvo aquí informando, y es al que ustedes le piden informes jurídicos hasta por teléfono, doña Yolanda Barcina le pidió por teléfono un informe jurídico, que por cierto tiene 3 líneas, pero se lo pidió por teléfono para mandárselo a Rubalcaba, informó, y a las grabaciones me atengo, que lo que estaba vigente era el decreto foral 119/2007, y lo dijo ayer, y había sido derogado el día 20, y este señor es el secretario general técnico del departamento. ¿No estaba enterado de este acuerdo? Bueno, enterado del acuerdo, por supuesto que estaba, porque él es el que procede a
cargar el mismo en el sistema de quórum por el cual se rigen las sesiones de gobierno. Yo pedí ayer a la tarde el nuevo decreto foral por el que se aprueban los estatutos y he tenido conocimiento al entregarme el decreto foral 19/2014 por el que se aprueban los nuevos estatutos del organismo autónomo, que está publicado el 20 de febrero tal y como viene en el propio documento que me han facilitado. Vamos a ver, las funciones del Consejo de Gobierno, esta comisión está sirviendo de todos modos para ver el desgobierno. Las funciones son nada menos que las siguientes: informar anualmente la propuesta del anteproyecto de presupuesto del organismo, ejercer el control y supervisión de las funciones directivas del organismo, nos estamos refiriendo a Hacienda Tributaria de Navarra, aprobar los planes y programas de actuación del organismo autónomo, administrar el patrimonio de Hacienda Tributaria de Navarra, proponer la adquisición o realización de cualquier acto relativo a bienes inmuebles, conocer las resoluciones y providencias que por motivos de urgencia hubiera tenido que adoptar el presidente. ¿No era esta una función que tenía que haber ejercido este organismo, por ejemplo, cuando se decide retrasar la devolución del IVA, o por ejemplo cuando se toman otras decisiones como el acuerdo de diciembre del año pasado? ¿No tenía que informar este organismo? Pues el organismo estaba escrito en donde se regulaba la estructura el estatuto del organismo autónomo de la Hacienda Tributaria de Navarra, pero no se hacía de esa manera. Al fin se funcionaba con reuniones del propio equipo para tomar todas estas decisiones, y esas decisiones, las que llevaban el acuerdo pertinente, se trasladaban a la sesión de gobierno para que fueran aprobadas las que tenían que ser aprobadas, y el resto se comentaban a nivel de los comités y de las reuniones que había con las direcciones generales del departamento. Es decir, estas funciones, que son exactamente iguales, yo me he tomado la molestia de leerlas, en el acuerdo de 20 de febrero de 2014, no, en el publicado el 20 de febrero de 2014, el viernes pasado, y en el 2007, que son las que han estado funcionando, ustedes no las han cumplido, simplemente las han ignorado. Pues ha sido un tema que, le vuelvo a repetir, que a lo largo de la historia no se ha llevado a cabo de esa manera, y lo que se hacía es a través de las reuniones con los directores generales de cada una de las áreas del departamento. Es que es muy difícil contestarle a esa actitud casi, y me va a permitir la expresión, y el presidente también se lo rogó, de buenismo, de que lo hacían así, pues con buena intención, de que se reunían en el equipo. Pero, vamos, es que la pregunta más seria que se me ocurre es que si se reunían en el equipo así y no convocaban consejo, no había actas, no funcionaba el secretario, que tendría que haber sido el secretario técnico, que ni se enteró de que había sido cesado y vuelto a nombrar, y así lo dijo, la pregunta más seria sería si en esas reuniones tan informales, que no hacían ni actas ni otra cosa, tomaban ustedes café, porque es que no cabe otra pregunta más seria. No tomábamos café, lo que se hacía es debatir y discutir los temas que se hacían, y le digo que me parece adecuado mantenerlo, y desde luego que sea operativo el órgano. Bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. En el tema de la Caja de Ahorros de Navarra, aunque el tema subyacente es evidentemente, y del que, bueno, pues nos iremos de aquí con la pena de que no haya existido una comisión investigadora, que no ha sido por culpa nuestra, que cada vez se ve más imprescindible en la vergonzosa liquidación de este tema. Ayer salió un tema nuevo. Ayer salió el tema de que usted le otorga a las funciones del protectorado del CAN, difusamente o subliminalmente o sibilinamente, le otorga alguna serie de funciones. Yo le voy a preguntar sobre este tema del que usted afirmó ayer haber tenido facultades y haber ejercido funciones. ¿Quién le confirió a usted las facultades y las funciones del protectorado de la Caja de Ahorros de Navarra? ¿Quién le confirió a usted? La función del protectorado está en la propia ley de Caja. Y en los estatutos está quién ejerce el protectorado de la fundación. Es decir, el Gobierno de Navarra, y en su día
como fundadora de una de las entidades formantes de esta entidad, el Ayuntamiento de Pamplona. A eso se refiere usted, que está por ley. No, en los estatutos de la propia Caja aparece la figura del protectorado y atribuye las funciones que él mismo tiene en unos estatutos que son convenidos entre el Tesoro y el Gobierno. El Gobierno manda los estatutos al Tesoro y el Tesoro da su aprobación. Son convenidos por una cláusula del 76, antes no eran convenidas y existía el protectorado. La primera vez que aparece lo del convenio es en una monserga de una disposición transitoria de 1976, tiempos de Suárez, fíjese usted. Pero antes también existía la Caja y tenía su protectorado y tenía su patronazgo. ¿Se le hizo a usted alguna resolución concreta por la que se le encomendaron funciones del protectorado o no? ¿O las asumió usted? No, función concreta no son las que aparecían en los propios estatutos, de que quién tenía que llevar a cabo, cuando sale la ley de noviembre del 12, en la que se regulan las fundaciones de carácter especial, pues ahí es donde hace referencia a esa comisión gestora que se debe nombrar si han transcurrido los 5 meses desde que la entidad financiera perdió su carácter de entidad financiera, y el protectorado es quien tiene la facultad de nombrar esta comisión gestora. Usted asumió, por lo tanto, en virtud de esas normas legales, las funciones del protectorado y no por medio de ninguna resolución específica que le hubiera hecho esta encomienda. Por los estatutos. Sí. ¿Le han sido en algún momento revocadas esas funciones de protectorado? No, porque la función del protectorado se mantiene en los estatutos actuales. ¿Sigue usted teniendo, por lo tanto, de alguna manera más laxa que cuando intervino haciendo funciones ejecutivas, esa función del protectorado? Es decir, como miembro del Gobierno, consejera de Economía, vicepresidenta además, usted sigue teniendo esas funciones de protectorado, aunque en este momento sin objetivo concreto de actuación. Sí, no son unas funciones ejecutivas, porque ahí el protectorado lo que en aquel momento concreto tenía que hacer era nombrar la comisión gestora, y a la comisión gestora se le atribuían unas funciones muy concretas, que eran pues la redacción de los estatutos y el llevar a cabo una serie de actuaciones muy concretas. Y ahora el protectorado como tal, pues en este momento no tiene una función activa. Pero existe. Existe. Los nuevos estatutos. ¿Y usted hubiera sido titular de esas facultades y de esa función si no hubiera sido miembro del Gobierno? El protectorado está adscrito al consejero del Departamento de Economía y Hacienda. Entonces, ¿por qué repitió usted ayer mismo esa mentirosa monserga de que la CAN es una entidad privada de la que se han valido ladrones y delincuentes para escaparse de sus responsabilidades? Bueno, yo lo único que le tengo que decir es que la CAN hoy, su carácter, y en todos los sitios así consta, es una fundación de carácter privado. Así consta falsariamente. Yo le tengo que decir que como consta es como una fundación de carácter privado. Sí. Y el informe que llevó a cabo el propio Parlamento así lo dice. Bien. Usted ayer sacó a colación el tema de la palabra protectorado para hablar de las funciones que usted había pedido, de las, mejor dicho, de las informaciones que usted había pedido o había sugerido o de las que se había querido enterar. ¿Qué tiene que ver el protectorado con eso? Yo lo que, creo que ayer ya lo recalqué infinitamente. Lo que quise saber era, hice una consulta acerca de a quién le competía tener ese tipo de documentación. Y de hecho, le voy a volver a repetir el título de cómo se pide
acerca de este tema la interpretación que hace la señora Nieves, y el título que da es Notas sobre la solicitud a dar a una hipotética solicitud de datos tributarios relacionados con la Caja de Ahorros de Navarra. O sea, que estamos hablando de si llegado el caso se hiciera esta hipotética solicitud de tal, ¿a quién le competiría el llevar a cabo esta actuación? Se hace un desarrollo como cuestión previa al tratamiento para dar a una eventual petición de datos relacionados con las declaraciones presentadas, con las declaraciones en general presentadas ante la Administración tributaria, y hace ahí relata todos los hechos de cómo ha ido evolucionando todo este proceso tan largo que ha llevado Caja Navarra, y para llegar a una conclusión en la que se da el informe a una fecha determinada, y diciendo que en principio el actual responsable de los ficheros que incorporan datos de personas o entidades es CaixaBank. ¿No le parece que si fuese cierta esa afirmación suya de que la CAN es una entidad privada, ahora y antes y siempre, esa intromisión suya, aunque solo fuese en los términos que acaba de describir, sería muchísimo más grave, porque estaría usted entrometiéndose en los datos de una empresa privada en la que todo el tema de protectorado y todo se nos desvanecería y el gobierno no tendría nada que ver? ¿No le parece a usted que sería gravísimo que usted estuviera pidiendo el modelo 90, por ejemplo, el de las declaraciones fiscales de una entidad privada? Es una fundación de carácter privado, no es una empresa privada, es una fundación de carácter privado. ¿Las fundaciones de carácter privado son empresas privadas? Bueno. Lo tienen que ser, son entidades jurídicas. Bien, pero es una fundación de carácter privado en la cual tiene unos órganos de control, y para que se lleven a cabo las diferentes funciones que la fundación tiene que realizar, lo tiene establecido en los estatutos, pues qué figuras son las que van a velar porque todo eso se cumpla. Está el patronato, se establece esa figura del protectorado para los casos tasados que debe llevar a cabo la fundación, pero la fundación como tal, hoy por hoy, yo lo que tengo que mantener y mantengo es que es una fundación de carácter privado. Si el hecho de constar en sus estatutos fuese definitorio de su naturaleza, tendríamos que concluir que todas las cajas que han existido, y que por desgracia fueron anuladas, eran entidades benéficas. Y desgraciadamente la mayoría de ellas no lo han sido así, sino cuevas de Alibaba. Bien, volviendo a otras serie de cuestiones. En resumen, usted mantiene que usted se interesó por datos de una entidad que sigue usted considerando privada. Sí. Y usted reconoció en rueda de prensa haber pedido esos dos formularios. Bueno, yo lo que pedí es a quién le competía, o sea, lo que hice es una consulta, y creo que le vuelvo a repetir lo mismo. Creo que ayer el tema quedó claro, que la duda que le surge a la propia gerente de Hacienda es la misma, y por eso ella lo que hace es tampoco pedir un informe, lo que pide es unas notas que aclaren ante esa hipotética solicitud qué es lo que se va a hacer. Creo que el tema es bastante claro. Estamos hablando de hipótesis. Bien, voy a cambiar de tema y me voy a referir a dos entidades que también salieron ayer, y sobre ellas le voy a hacer un ruego, más que una pregunta, un ruego, pidiéndole que, utilizando sus propias palabras, me diga en ambos casos. Una es la empresa Almanaque, usted habló ayer mucho de ella, que me diga la razón, el contenido y los efectos de su intervención. ¿Por qué? ¿En qué consistió? Zabaleta, discúlpeme, por favor, vamos a ver. Señora Pérez, usted asiste a la consejera. Las normas que aprobó
este Parlamento para los asistentes establecen con meridiana claridad lo siguiente. Leo esto más que nada para fundamentar la decisión, que como todas serán evidentemente objeto de valoración y, si sus señorías quieren, de crítica. Dice: la función que las normas encomiendan a la persona que puede, en su caso, acompañar al llamado a comparecer es la de asistirlo, de forma que el conocimiento que dicho acompañante, como en su caso, pueda tener sobre los asuntos objeto de comparecencia queda fuera del objeto de esta. Por tanto, está excluido de la función de asistencia que el acompañante traslade al compareciente cualquier tipo de información para que sea trasladada, a su vez, a la comisión. El compareciente debe informar exclusivamente de aquello que conoce personalmente sobre el objeto de la comisión. Por lo tanto, le ruego que se abstenga a partir de estos momentos de hacer comentarios a la consejera o de trasladar la información, porque la información es personal. ¿Está de acuerdo la comisión con este informe que se dio a conocer? Señor Sayas, tiene la palabra. Pues sí, pero yo creo que la señora Pérez está actuando exactamente igual que todos los que se han sentado en esa situación. Sí. Mire usted, la señora Pérez está continuamente, yo estoy aquí, lo oigo, ¿me entiende? Probablemente sus señorías no, que está continuamente trasladando información a la señora consejera. También le está pasando notas. No he dicho nada hasta ahora. No he dicho nada hasta ahora, pero ya saben que el informe jurídico me obliga, no me faculta, me obliga, según dice el presidente de la comisión, está obligado a cumplir y hacer cumplir el reglamento del Parlamento y las normas que rigen la comisión de investigación. Por lo que, de acuerdo con los artículos 41 y 50, deberá recordar a los comparecientes y a sus acompañantes que la información que se solicita es la que el compareciente personalmente pueda aportar y no la que puedan poseer otras personas. Y esta es la misma actitud que mantuve ayer con la asistente de la señora Valdemoros y la misma que mantuve con la asistenta de la señora Idoia Nieves. Por lo tanto, no es una facultad del presidente, es una obligación del presidente. Lo digo para evitar malos entendidos. Por lo tanto, señora Pérez, le ruego que a partir de ahora se abstenga. Otra cosa es que la señora Goicoechea, si tiene alguna duda de contestar o no contestar, antes ha habido otras preguntas, por ejemplo, y dice, no voy a contestar o no puedo hacer lo que sea, pida su asesoramiento para ver si tiene que contestar o no tiene que contestar. Pero quien comparece exclusivamente es la señora Goicoechea. Adelante, señor Zabaleta. Quería pedirle que con sus propias palabras, porque ayer con diferentes preguntas, bueno, pues hubo diferentes respuestas, haga usted una síntesis de la razón, del contenido y de los efectos de su intervención. Es decir, por qué se interesó en este tema, cómo lo hizo, cuáles fueron el contenido de su actuación y qué es lo que a consecuencia de eso sucedió. Pues la razón creo que ayer ya la expliqué. Era una situación ocurrida con anterioridad a la citación de la inspección, que habían tenido un accidente y estaban en una situación pues muy complicada. El contenido fue pues pedir que se tuviera en cuenta esta situación y que se pudieran entregar pues los datos más tarde, y que se tuviera en cuenta la situación que atravesaba en la empresa, pero desde luego sin saltarse para nada la legalidad, y los efectos que tuvo pues yo creo que fueron el que la inspección se realizara con absoluta normalidad, que se llevara en los plazos legales, en los plazos establecidos, tal y como además el informe que la propia Hacienda ha emitido, que todas las inspecciones que se han llevado a cabo se han llevado de acuerdo a las normas legales, y la inspección acabó pues con la, tal y como tenía que acabar, con su acta pertinente y con su expediente sancionador y con todo lo que la inspección conlleva. Y le voy a pedir, para que consten también, ya los ha dicho usted, pero por hacer una síntesis, con respecto a la Universidad de Navarra, de la que usted se interesó, y constan en los emails, ayer le decían 4, bueno, pues como en 4 episodios o en 4 escaleras, su intervención con respecto a la Universidad de Navarra. La razón por la que usted intervino, si se lo pidió a alguien, si lo hizo por su propia iniciativa,
En segundo lugar, el contenido de su intervención, salvo lo que ya consta en los emails que ya lo tenemos, y el efecto de su intervención. Pues bueno, a mí del tema de la universidad era un tema que estaba encima de la mesa cuando yo llegué al departamento. Debía estar ya programada el comienzo de las actuaciones porque la fecha en la que se lleva a cabo la citación es el día 3 de julio y yo me acababa de incorporar al departamento, y cuando tengo conocimiento de la actuación, porque así me lo informa, yo creo que en un momento dado la propia gerente de Hacienda y también la universidad, pues lo que me hago es interesarme por el tema, por el tipo de actuación de que se trata, y de que ha habido una norma con anterioridad a este ejercicio 2012. Había pues una interpretación de los artículos, o una forma de estar expresados los artículos del IRPF, de cómo se consideraban este tipo de retribuciones o de cantidades que se entregaban, y en ese momento se había regulado el tema concreto de las retribuciones en especie de una forma pues diferente a lo que hasta entonces había estado. Usted nos informó ayer de que existe un recurso administrativo en el Tribunal Económico Administrativo, sí, pendiente de resolución sobre las consecuencias de esta inspección en la que usted se había interesado, y de temas anteriores al 2012, porque a partir de 2012 se cambió en este Parlamento con los votos de UPN y PSN la ley a este respecto. Bueno, yo le pregunto con respecto a este dato que nos dio usted ayer. ¿De dónde lo tiene usted este dato? Porque el Tribunal Económico Administrativo es un órgano administrativo, pero actúa también como un organismo autónomo en el más profundo sentido de la palabra. ¿Por qué tiene usted conocimiento de este recurso? Bueno, es un organismo dependiente directamente de la consejera, con el cual yo tengo muy poca relación, y a lo largo de este tiempo he tenido muy poca, y me entero porque la propia universidad comunica al departamento que va a instar el recurso, y porque en un medio de comunicación hace poco pudimos leer todos que este tema estaba en el Tribunal Económico Administrativo. ¿No se entera usted directamente porque se lo dice la universidad o porque lo transmite la universidad al departamento, según dice usted? Sí, yo creo que la universidad transmitió al departamento que iba a instar el recurso. En cuanto a las inspecciones de hostelería, que ayer de estas inspecciones también siempre se nos ha denegado la identidad, yo le voy a preguntar, ¿son 4 establecimientos de 3 propietarios? A mí la señora Nieves, el día que me habló de 3, que se había hecho la actuación en 3 establecimientos. Yo después ya lo que no he hecho ningún seguimiento acerca de qué establecimientos. Ella me dijo en ese momento cuáles eran los 3 establecimientos, que no los voy a decir lógicamente, y posteriormente yo ya no he hecho más ni preguntas ni nada acerca de qué establecimientos eran o cómo siguió o qué entidades sociales eran, ni nada parecido. Vamos a ver, usted ayer nos habló, ya lo conocíamos, de un informe jurídico en relación con un tema delicado, como es el tema de entrar en los ordenadores que no están en la empresa, sino en el domicilio, para obtener datos fiscales. Y nos habló de ese informe. Yo le pregunto, si antes había un protocolo de actuación
¿se ha modificado ese protocolo? Y le voy a hacer una subpregunta. ¿No sería precisamente ese el ámbito para modificar los protocolos, el del Consejo del Organismo Autónomo de la Hacienda Tributaria de Navarra, de que usted no ha convocado ni reunido nunca? Pues cuando se hacen los planes de inspección, la forma de operar que había era que la gerente de Hacienda se reunía con los técnicos y establecían cada año los planes de inspección, que luego se comunicaba por parte de, en principio a mí me tocó comunicar cuál iba a ser el plan en líneas generales, y en esos planes lo que se establece es a qué sectores se va a dirigir ese año la inspección. Y los planes es una cosa, yo le estoy preguntando por los protocolos. Es decir, es evidente que cuando se va a hacer una inspección hay que pretender enterarse de los datos que están en el ordenador de la empresa que se vaya a investigar, o de la persona. Y es evidente también que hay otros datos que puede haber en los ordenadores personales que tienen un determinado y legalizado nivel de protección. Por lo tanto, los bienes jurídicos objeto de actuación, unos hay que pretender obtenerlos y no se puede no obtenerlos, y otros hay que respetarlos por imperativo legal. No basta con un informe jurídico que diga que hay que respetar los bienes, las informaciones personales. Eso ya lo sabemos, ya lo dice la ley. La dificultad está en cómo, respetando esos, obtener los informes de las empresas completos y sin que se escapen. Y si no tienen ustedes protocolo de eso, yo le pregunto, ¿lo han hecho? Pero el protocolo de actuación en la inspección, yo que la conocí de cerca, habitualmente ha sido que o bien la inspección vía una carta certificada o bien el propio inspector personándose en la empresa dijera que comenzaban las actuaciones, se entregaba una carta en la que se decía sobre qué impuestos iba a inspeccionar, sobre qué ejercicios, y ya en esa carta se hacía un requerimiento de la documentación que el propio contribuyente tendría que presentar en la fecha determinada, y ya se iniciaban las actuaciones. La fecha que computa como inicio de la actuación es la fecha de la entrega de esa carta. Así es como había venido operando habitualmente la inspección a lo largo de toda su existencia. Es cierto que había habido algunas actuaciones, pero por otras circunstancias, o bien porque había un indicio de delito, o bien porque se consideraba que se podrían estar llevando a cabo otro tipo de acciones en las que se había procedido de esta forma, pero, repito, en escasas ocasiones. Yo, cuando soy informada por la señora Nieves de que se ha llevado a cabo 3 días antes de informarme de esta actuación, me informa un lunes y la actuación se ha llevado un viernes, lo que le pido es a ver qué protocolo se ha seguido para llevar a cabo esta actuación. Y la contestación que se me ofrece es, de acuerdo a los artículos pertinentes de la ley del reglamento de inspección tributaria, qué procedimiento se ha llevado, que se han personado, que han entregado, que han dicho, y todo lo que se ha hecho. Entonces, me parece que la actuación como tal es una actuación novedosa, tal y como ella me lo dijo, me dijo que se había llevado a cabo una actuación novedosa, y creo que como responsable que soy del Departamento de Hacienda también, pues casi es mi deber el preguntar el por qué se están llevando a cabo este tipo de actuaciones. Pero una cosa es que mi deber sea el de preguntar y enterarme de qué es lo que se está haciendo, y otra cosa es que yo haya interferido, porque en las inspecciones como tal no tomo ningún tipo de determinación. Y sí que es verdad que a una consulta que a mí se me traslada, al igual que al director general al director de servicio de la inspección y a la exgerente de Hacienda, diciendo pues qué es lo que ocurre con esta actuación de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, yo le traslado esa pregunta al secretario técnico.
Bien, pero usted no me va a decir quiénes son esas 3 empresas con 4 establecimientos, ¿verdad? Pues esas 3 empresas que no me ha dicho usted tienen una dedicación hostelera muy específica, como todos conocemos, y en cuyo ordenador existen naturalmente unos temas que no pueden ser objeto de análisis, porque pueden ser nombres propios, pero pueden ser otros temas, y esos otros temas sí que hay que buscarlos, y ese tema está no resuelto, porque usted se justifica en el tema diciendo: pedí un informe jurídico. No es suficiente. Usted, como consejera, debería haber buscado la fórmula o el protocolo a través del cual puede usted tener conocimiento de los contenidos económicos de los ordenadores de las empresas. No, yo ya pedí el protocolo de cuál había sido la forma de actuar, y a mí lo que se me trasladó fue que la forma de actuar había sido correcta y acorde a ley. Voy a cambiar un momento a otro tema, y se le pidió a usted la demanda que usted ha interpuesto, demanda de conciliación que usted ha interpuesto contra Idoia Nieves. En esta demanda usted le dice que se retracte de 7 cuestiones. Son las 7 cuestiones que aparecen subrayadas en la demanda: de haberle pedido el plan de inspección, de intentar impedir que se realice una actuación, del criterio aplicado en otra, de que se cambiase una propuesta y los tratasen bien, de que recibía clientes de su despacho, y del interés de la presidenta en el tema de los datos de Caja de Ahorros de Navarra. Esos 7 temas, algunos de ellos yo no me he referido porque estaban suficientemente analizados ayer, esos 7 temas no son los únicos de los que trata su acto de conciliación, que reproduce también el tema de los Osasuna, relata el tema de los Osasuna, y relata también el tema de la auditoría informática, que es este tema de hostelería al que nos venimos refiriendo. Sin embargo, luego, ustedes no le piden nada con respecto a esos temas en la solicitud. La pregunta es: ¿por qué hablan ustedes del tema de los Osasuna, o qué objeto tiene el que mencionen ustedes el tema de los Osasuna en su demanda, si luego no le piden nada? ¿Y qué objeto tiene el que ustedes mencionen el tema de las auditorías informáticas si ustedes luego no le piden nada? No sé si me entiende bien. Mire, yo no soy jurista, y a mí el abogado me ha preparado el acto de conciliación, y los temas sobre los que se ha pedido son aquellos temas. Me imagino que el nombrar todas las actuaciones habrá sido por el procedimiento de que aparezca todo los temas que ahí en esa comparecencia se trataron, y se pide sobre los que hay duda sobre los que no hay claridad ni pruebas que acrediten lo que se ha hecho. Vamos a ver, el tema final al que me voy a referir. La Hacienda de Navarra, que tiene ahora un desafío importante con la negociación del nuevo convenio, tiene además un lastre enorme para ese convenio, como es el acuerdo de 7 de mayo de 2012. El acuerdo sobre el cambio de comercialización y su siguiente fiscalidad indirecta de Volkswagen. Aunque no quiera que hablemos de ellos, tenemos perfecto derecho a hablar, y yo desde luego no voy a obedecer ninguna instrucción que no sea legalmente de recibo. Usted no era aún consejera cuando se hace este desastroso acuerdo de 7 de mayo de 2012, que lastra el convenio de Navarra. Le pregunto, ¿intervino usted en este acuerdo de alguna manera? No. De ninguna manera. Intervenir, no. Este acuerdo aparece, entre otras personas, firmado, por ejemplo, por Idoia Nieves. En cambio,
el acuerdo de 19 de diciembre de 2013, este aparece firmado por usted. El de 19 de diciembre de 2013, sí. el adelanto de los 200 sí. millones antes de hacer en marzo el ajuste. Este acuerdo lo negoció usted, el del 2013, el de 19 de diciembre de 2013. ¿O usted con quién? Este acuerdo se negocia, empezamos las negociaciones en julio, hay reuniones a los que me acompaña gente de mi departamento, hay reuniones que mantengo en Madrid yo sola y hay reuniones que mantengo también con la presidenta en Madrid. Idoia Nieves dijo, refiriéndose a este acuerdo, que ella no había intervenido en su negociación. Bueno, en la negociación no, porque la competencia o sea, la intervención que tiene la Hacienda en materia de convenio es no sobre los movimientos financieros, sino sobre los impuestos. Que yo a la reunión que asistí en Madrid hace escasos 15 días para hablar de los impuestos, fui con el gerente de Hacienda, pero aquí lo que estábamos hablando es de los ajustes que a quien afectan es a la Dirección de Economía y en concreto en aquel momento más a la Dirección de Servicio de Economía, que hoy se ha convertido, o sea, esa persona ha pasado a ser la directora de servicio del convenio económico. Entonces estaba más enclavado ese acuerdo en materia de la Dirección de Economía que en materia de fiscalidad. Ya habló usted ayer de los nuevos impuestos pendientes y que, bueno, pueden revestir la forma de un acuerdo previo o formar parte del convenio que se dicte. Pero, evidentemente, el lastre de este acuerdo de 2012, que finaliza en 2014, va a tener que estar presente en la negociación del convenio. ¿Han empezado ustedes a hablar en algún momento sobre esta cuestión en los órganos correspondientes de su departamento con carácter preparatorio? Sí, hemos mantenido ya reuniones. Ya lo dijo ayer usted, pero sobre este tema en concreto. Sí, hemos tenido sobre los dos temas, tanto en materia de los impuestos que quedan por convenir, como en materia del convenio, y fundamentalmente porque, como usted muy bien dice, el 31 de diciembre del 2014, el acuerdo que se tomó por el cambio de comercialización finaliza, con lo cual hay que plantearse ya el nuevo quinquenio 15-20 y ahí habrá que ver qué fórmula es la que se utiliza para hacer los ajustes entre Navarra y el Estado, porque ha cambiado por completo el sistema, tal y como ya lo he explicado en sede parlamentaria en repetidas ocasiones. Siempre decimos que el acuerdo fue por el cambio del sistema de comercialización. Eso no es verdad. El acuerdo fue por unas inspecciones de la Inspección Central de Hacienda, inspecciones centralistas de la Inspección Central de Hacienda, que debieron de haber sido combatidas por el Gobierno de Navarra y que, en vez de ser combatidas, pues se hizo esta chapuza. Pero el acuerdo no empezó por el cambio de comercialización. El cambio de comercialización vino después. Sí, hubo unas actuaciones por parte de la Agencia Tributaria en Barcelona y después la compañía decidió cambiar su forma de comercializar. Ninguna pregunta más. Gracias, señor Zabaleta. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín. Adelante cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Goicoechea y la jefa de gabinete que la acompaña. Pues bien, después de más de 4 horas de comparecencia, comprenderá que algunas de las cuestiones que